Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al podcast informativo de ANC Radio. Estamos transmitiendo completamente en vivo aquí desde nuestras cabinas en Aguascalientes para todos ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando del regreso de un regreso que nadie pidió, el regreso de Gabriel Cuadri a la política, o más bien al espectáculo de la política. Y es que Gabriel Cuadri está pidiendo a todos los partidos políticos unirse en las próximas elecciones en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hablando de Andrés Manuel López Obrador, AMLO llama hipócrita a Calderón. Les voy a decir en qué sentido lo está diciendo y por qué. Esto es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy aquí a través del podcast informativo de ANC Radio. Mi nombre es Víctor Villalpando. ¡Comenzamos! Entérate de lo que en verdad te asciende. El resumen de las noticias más importantes generadas hasta el momento por Víctor Villalpando. Discutió con su esposa y le prendió fuego a su casa. Anunció este jueves que se autorizó a los policías de matar a delincuentes. Los integrantes del gabinete deben dar a conocer sus bienes a la ciudadanía, incluso los de sus familiares cercanos. Escúchalas de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde a través de Facebook Live o en laverdaddelcentro.com por ANC Radio. Ahora sí amigos, bienvenidos una vez más al podcast informativo de ANC Radio. Muchísimas gracias a la gente que viene llegando, que apenas viene pues sumándose a la transmisión del día de hoy, 7 de septiembre. En ANC Radio. Muchísimas gracias a todos ustedes, a la gente de los grupos, a la gente que está en los grupos de Facebook y a los administradores de los mismos. Muchísimas gracias por permitirnos estar con ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador, en cómo le dijo hipócrita a Felipe Borolas Calderón y por qué, además de que Gabriel Cuadri quiere hacer una escuadra ante Andrés Manuel López Obrador entre todos los partidos para el 2021. Es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, para que estén al pendiente. Antes de seguir, quisiera pedirle a usted que por favor comparta esta transmisión para que lleguemos a muchas más personas. Y bueno, pues sin más que decir, vamos a iniciar con la primera nota del día de hoy. Y bueno, como les decía, el día de hoy vamos a estar hablando de Gabriel Cuadri, y es que el ex candidato a la presidencia, opositor del actual gobierno, pide que regresen al poder lo que le queda del PRD, el PAN y el PRI. En 2012, bueno, recordemos, primero vamos a dar un análisis de quién fue este personaje, porque hay mucha gente que ya ni siquiera se acuerda de él. Muchos lo recordamos únicamente por acosador o porque se le quedó viendo a una mujer en el tan famoso debate del 2012 donde fue candidato, o bueno, por su famosísima combi, ¿no? Gabriel Cuadri fue ex candidato de Nueva Alianza. Él obtuvo, pues creo que fue el que, sí, en efecto fue quien obtuvo menos votos, incluso menos votos que los propios votos nulos. Así de tan baja fue la votación a favor de Gabriel Cuadri, siendo alrededor de 1.129.000 votos, que es equivalente al 2.3% de total de la elección, mientras que los votos nulos fueron 1.000.000
191,000, es decir, hubo más votos nulos que votos a favor de Gabriel Cuadri en el 2012. Es decir, bueno, 2.42% fueron los votos nulos de acuerdo con el propio programa de resultados electorales preliminares, conocido también como el PREP, ocupando el último lugar de las preferencias electorales. Cuadri, ahora, en pleno 2020, pide a sus rivales declinar a favor de su proyecto. Como lo comentó, esto lo dijo a través de uno de sus tweets. Comenta: si son tan intelectual y políticamente honestos y realmente aman a México, deben declinar por el mejor candidato de los 4 en beneficio del país. Es decir, los 4 partidos del PRD, del PAN, del PRI. Y bueno, dice, y eso sí sería un verdadero acto de patriotismo, según comentó en el tweet que podemos ver en estos momentos en la transmisión, y que creo que no se alcanza bien a ver bien. A ver, déjenme lo pongo por acá. Los temas los tengo mal. Ahí lo podemos ver, el tweet que lanzó pues en sus redes sociales, ¿no? Ahí en su propio perfil de Twitter, en donde pues prácticamente dice, pues habla de derrocar el régimen, según así lo señala el tweet. Les voy a poner el puro tweet solo porque como que se cambia, bueno, más bien se está cambiando aquí la imagen y se tarda un poquitín para que lo alcancen a ver. Miren, aquí está el tweet de Gabriel Cuadri, que bueno, vamos a leerlo juntos. Y bueno, este es uno de los tantos tweets, el que les dije hace ratito, que si son intelectual y políticamente honestos, también lo comentó. Y por acá, el día de hoy, 20 de septiembre, que fue apenas hace como a las 11:30, tuiteó lo siguiente: para derrocar al régimen que está destruyendo al país, debemos unirnos en el 2021. Y obviamente habla de Ricardo Anaya, de Felipe Calderón, de Marco Cortés, Margarita Zavala, Diego Fernández, Jesús Zambrano, Cuauhtémoc Cárdenas, Enrique Krause, Ernesto Zedillo, que prácticamente esto es PRD, todo el PAN y un priista, ¿no? Deber político, patriótico, es como lo señala Gabriel Cuadri. ¿Usted qué piensa? ¿Usted le haría caso a Cuadri? ¿Usted votaría a favor de alguno de estos como candidatos o de alguno de estos personajes que ponga a su favor algún candidato? El partido de Calderón, pues el INE, ya declaró que no van a poder participar en las próximas elecciones porque, pues bueno, en primera la verdad es que pues todas sus asambleas para tratar de convertirse en partido estaban totalmente vacías. La gente se sigue preguntando cómo es que México Libre iba a tener la oportunidad de convertirse en un partido político. Sin embargo, pues lo lograron, ¿no? Marco Cortés, que es el presidente del partido Acción Nacional actualmente, y Ricardo Anaya, que es expresidente antes de Marco Cortés y antes y después, bueno, para posteriormente pasar a ser derrotado por Andrés Manuel López Obrador en el 2018. ¿Usted votaría a favor? ¿Votaría en contra? Por favor, escríbame en los comentarios, lo vamos a estar leyendo todos y cada uno de ellos. Vámonos con la siguiente nota del día de hoy. En el segundo tema del día de hoy vamos a estar platicando del presidente Andrés Manuel López Obrador, hablando de alguien que odia a Cuadri. Vamos a hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que bueno, en la mañanera pues se aventó otro buen y duro golpe contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, todavía más del que le dio este fin de semana en su mensaje que da desde todos los sábados, un mensaje sabatino desde Palenque, ¿no? Ahí en su casita. Bueno, más bien la casa de su esposa. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió hoy a la resolución de la justicia electoral que ordenó el retiro de un spot en el que mencionaba al Papa Francisco. Justo al terminar el periodo de transmisión de las campañas publicitarias con motivo del segundo informe de gobierno, el mandatario insistió en que se considera el uso de la frase pertinente, pues el Papa es un jefe de Estado. Y pues sí, es el jefe de Estado del Vaticano que
es un centro religioso, pero también es una ciudad-estado. En su conferencia de prensa matutina se refirió al asunto a partir de que el expresidente Felipe Calderón compartió en sus redes sociales la decisión adoptada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ratificó la decisión del Instituto Nacional Electoral para retirar aquel spot. El retweet de Calderón, dijo, es ejemplo de la hipocresía, pues recordó, comulgó durante una visita papal cuando era jefe de Estado, por lo cual, bueno, le terminó diciendo que era un hipócrita. Sobre el Papa Francisco, el presidente López Obrador se refirió ampliamente a él. ¿Cómo? No sé si lo vieron en estos spots que sacaron del segundo informe de gobierno, en donde el presidente prácticamente dice: sus homilías son discursos de humanismo, de verdadera solidaridad con la lucha de los pobres, de los desposeídos, que, por cierto, sucedió el sexenio pasado, es decir, la visita del Papa a México. Ni se enteró la gente porque todo se ocultó, se quedó en la anécdota de que el Papa cargó a una niña. Recordemos que esta visita carísima del Papa, que pues cada sexenio ha fracturado a la propia economía de México, ¿no? Bueno, persistente en sus referencias históricas, que particularmente abordó en distintos temas durante la conferencia de prensa, López Obrador aseguró que Francisco es diferente a otros papas, poniendo como ejemplo a los llamados, a los píos. Uno de ellos que apoyó a Maximiliano de Habsburgo, el rey de México, el monarca más bien de México durante el Segundo Imperio Mexicano. Y bueno, el otro que reconoció a Victoriano Huerta, aquel que lo mencionan como el traidor, y que bueno, para la historia del presidente Andrés Manuel López Obrador, este personaje no es de su agrado. Durante los días en torno al informe de gobierno, los gobernantes pueden hacer promoción de sus promoción personal de sus funciones, lo tienen permitido. El primer spot que fue lanzado hace como unos 10 días mostraba al mandatario hablando del ideal de apoyar a los pobres, citando al Papa Francisco en su célebre frase de: ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del evangelio, y que por cierto lo dijo el mismo presidente dentro de uno de sus spots, lo que motivó una queja que devino en la decisión del tribunal para que lo sacaran, para que el Tribunal Electoral retirara este spot, instantes después de que el presidente Obrador lo calificara de hipócrita por celebrar la posición del tribunal de bajar el spot en donde se aluda al Papa Francisco y al Evangelio. El exmandatario Felipe Calderón dijo que el actual representante del Ejecutivo quiere ahora decidir quién puede comulgar y quién no. En Twitter, el expresidente colocó lo siguiente. El expresidente Felipe Calderón puso el siguiente tweet que dice: México tiene un presidente. A ver, déjenme ver, aquí lo tenemos. Sí, lo tenemos listo. México tiene un presidente que viola la ley al intervenir en temas que corresponden a instituciones electorales, en las decisiones que competen al Poder Judicial y en las investigaciones que solo compete al fiscal general. Ahora tiene que decidir quién puede comulgar y quién no. Es lo que escribió. Y bueno, antes de irnos quiero poner el video de si bien esto ya fue el fin de semana, fue el sábado, pero sí quisiera poner parte de las palabras que comentó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, ahorita que estamos hablando entre esta batalla entre el expresidente Felipe Calderón y el actual mandatario. Bueno, lo que comentó acerca de México Libre. Vamos a escucharlo. Atribuyo esto a las nuevas circunstancias, a la fuerza de la opinión pública, al cambio de mentalidad. Yo creo que esto es un triunfo del pueblo de México, que convoque a sus amigos de antes, de las cámaras empresariales. Ahí está Claudia X González todavía. Todos los que le ayudaron, las televisoras, los medios de comunicación, en fin, que le ayuden y que salgan a la calle a protestar,
pacíficamente. Y que si no hay justicia en México, que vayan al extranjero, allá a Washington, está la OEA, que no vayan a Nueva York, porque aunque allá está la ONU, también allá está García Luna. Pero sí, pueden ir a Washington con sus amigos de la OEA para ver si les ayudan, pero que sigan luchando. Fíjense, estas palabras fue después de que el propio INE decretara la no participación de del nuevo partido, el partido de Felipe Calderón, que se llama Partido México Libre. Y bueno, pues ahí le invita incluso el propio presidente a luchar como él lo hizo desde el 2006 en estas marchas pacíficas, estas tomas de reforma o incluso recurrir a los organismos internacionales y ahí aventándole una buena con lo de García Luna. No vayan a Nueva York porque allá está García Luna, mejor váyanse a Washington. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron atentos y estuvieron compartiendo la transmisión, a todos aquellos que le dieron like, también muchísimas gracias. Nos vemos el día miércoles, estamos de vuelta aquí a través de la señal de ANC Radio. Por cierto, ya tenemos página, métanse a www.ansradio.com.mx. Van a estar escuchando este programa totalmente en vivo, así como cuando usted está escuchando un podcast en Spotify, que entra a la página, luego se sale y le está apareciendo usted puede escucharlo y sin gastar muchos datos. Lo mismo va a pasar, y además de que puede ver mucho contenido que estamos subiendo a esa página, sobre todo videos, para que estén atentos. Nos vemos, muchísimas gracias. Mi nombre es Víctor Villalpando, si no me conoce me presento. Esto fue el podcast informativo de ANC Radio. Que pasen un excelente inicio de semana. ANC Radio es una empresa perteneciente al Consorcio de Comunicación, Agencia Noticiosa del Centro.